privilegio poder estar reunido esta noche nuevamente para poder hablar sobre la santa palabra de Dios. En esta oportunidad queremos hablar sobre la autoridad de la religión. Sencillamente, hermanos, nosotros debemos entender algo, que todos bien reconocemos que sea en el hogar, en la escuela, en el Estado, en el gobierno, tiene que haber una autoridad para que reine el orden y también la paz. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consultamos la escritura, dice la Biblia que el marido es cabeza de la mujer en el hogar. Entonces, hay una autoridad. La palabra cabeza implica autoridad. Por ejemplo, el presidente es la autoridad máxima que regula todo lo que tiene que ver legalmente con nuestro país y así nosotros lo aceptamos, que sea el presidente. Pero también tenemos autoridad judiciales. Nos sometemos a las leyes terrenales. Son una autoridad para nosotros. ¿Mm? Cuando nosotros aceptamos un trabajo, hay una autoridad que literalmente regula todo lo que tiene que ver en esa materia. Entonces, la misma necesidad existe en cuanto a la religión. Algo tiene que reconocerse como la autoridad única y final. Entonces, amados, sobre este punto hay mucha discusión y mucha controversia, porque muchos reconocen distintas autoridades. Las diferentes, por ejemplo, instituciones religiosas están separadas y tienen sus autoridades. Por ejemplo, ¿cuál es la autoridad máxima de la Iglesia Católica? El Papa. El Papa allí en Roma. ¿Cuál es la autoridad máxima de la Iglesia Testigo de Jehová? Se encuentra con su presidente, cuarto presidente actualmente en Brooklyn. ¿Cuál es la autoridad máxima en la Iglesia mormona? Se encuentra allí en Utah. ¿Cuál es la autoridad máxima con respecto a la iglesia adventista? Tienen como profeta máxima a Elena G. de White. Es decir, que en cuanto a los religiosos, todos ellos tienen una autoridad completamente. Nosotros, los que formamos la iglesia de Cristo, afirmamos sin miedo a contradecir a nadie que los 27 libros, desde Mateo al libro de Apocalipsis, son la única y autoridad final en la religión. Entonces, con esto no quiero decir que es solamente una autoridad entre otras, claro que no, sino que es la única autoridad y la final. Como nosotros vamos a poder ver a medida de que vayamos desarrollando este estudio. Entonces, siempre habrá necesidad de una autoridad, claro que sí. La autoridad, hermanos, tal como se presenta en la misma Biblia, en la sociedad, significa, en pocas palabras, como ya dijimos, una norma, una regla o una guía que determina lo que es lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, cuando los abogados, bueno, Jacqueline Guerrero, aquí presente, es abogada y sabe que es así. Cuando ellos tienen que irse a un tema legal, siempre consultan la Constitución o el Código Civil, porque es la autoridad última y quien tiene la última palabra con respecto a cierto tema, a todos los temas que regulan la vida social y en comunidad, tanto aquí en nuestro país como todos los países, hermano.
tiene su autoridad. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, y vemos que si yo me encuentro con el hermano Agustín y con el hermano Jesús, y de repente el hermano Agustín quiere venderme una casa por metro, quiere venderme 500 metros de tierra, pero él mide 500 metros de tierra. Por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros. Aquí en China, en Japón, en Jamaica y en todo el mundo. Un metro es un metro, hermano. Es una medida estándar que es el lenguaje universal en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas métricas. Entonces, el hermano quizás dirá, no, un metro son 80 centímetros, pero no es así. Un metro son 100 centímetros. Entonces, para saber si la propiedad que él me está vendiendo tiene 500 centímetros, viene un agrimensor. Y el agrimensor agarra y mide allí. Y un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, 500 metros equivale a 500 centímetros. No pueden haber 480 porque no está completo, ni 490 ni 510. Tiene que haber 500 metros exactamente. ¿Por qué? Porque es la autoridad final en cuanto a las unidades internacionales se refiere. Entonces, cuando surgen estos problemas de terrenos, de tierra, entonces se recurre a las medidas. Hay otro tipo de autoridad, como la jurídica, para saber si el plano es lo correcto, esas cosas. Pero si yo quiero establecer que voy a comprar 500 metros, sencillamente traemos un instrumento que sirve para medir y va a medir lo justo, lo necesario. Entonces, aquí nosotros vemos, hermano, que si no estuviéramos el metro, sería casi imposible establecer la medida de 500 metros. Entonces, todo el mundo estará de acuerdo que es esencial la autoridad en este campo. Y nadie pone objeción cuando va a comprar ese terreno a medir en metro que equivale a 100 centímetros. Porque en realidad eso es, no otra cosa. Entonces, ¿quién está calificado para ser mi autoridad en la religión? ¿Alguna vez lo has preguntado? ¿Acaso piensas que es tu organización, que es el Papa de Roma, que es tu pastor? ¿Quién es la autoridad en la religión? Muchos hombres, amados hermanos, han hecho confesiones de fe, algo que es extra bíblico, donde redactan un documento y dicen lo que creen, sus creencias, redactan un credo, entonces lo tienen como autoridad. Y yo quiero demostrar en esta noche que eso no es correcto, eso no es conforme a la voluntad de Dios. De entrada, podemos decir, amados hermanos, que Jesús es la única persona calificada para ser el guía religioso de los hombres. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 28, verso 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. De hecho, Dios mismo lo testificó y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? ¿A José Smith? ¿A Elena G. de White? ¿Al Papa de Roma? ¿A Charlie Russell? ¿A un credo o una confesión redactada por un grupo de hombres falibles? ¿Quién es tu autoridad en la religión? Ahora bien, ¿cómo puede el hombre saber cuál es la voluntad de Cristo? ¿Cuál es su autoridad? Nosotros vemos que este suceso se da
después de la resurrección de Cristo. Cristo resucita antes de subir a su Padre al cielo, lo dice claramente. Jesús les reveló a ellos toda la voluntad bajo su autoridad a los discípulos. Entonces, él mandó que esos discípulos enseñaran todas las cosas, porque lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice el texto, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas. Vuelvo y repito, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, ha mandado que guardemos todas las cosas que Él mandó. Sencillamente, amados hermanos. Entonces, los apóstoles enseñaron a los hombres lo que el Espíritu Santo les enseñó a ellos, porque así Cristo lo había determinado y lo había ordenado. Por eso el apóstol Pablo utiliza el vocablo en 1 Corintios no como palabra de hombre, sino tal como es verdad la palabra de Dios. Así, hermanos, que la enseñanza de un apóstol era tan autoritativa como las palabras de Cristo mismo. Jesús habló por medio del Espíritu Santo, quien a su vez habló por medio de los apóstoles, los cuales hablaron la voluntad de Cristo a los hombres. Ellos mismos eran los encargados de enseñar toda la voluntad de Cristo. Cristo prometió a los apóstoles que lo iba a guiar a toda la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, verso 27, Hechos capítulo 20, versículo 27, de la manera siguiente: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, hermanos. Todo el consejo. Los hombres, muchos rechazan ese consejo de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros consultamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro, perdón, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, en su verso 21, dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, aquí debemos abrir un paréntesis, porque tú quizás has escuchado. Vamos a hablar en términos simple y llano para que comprendan. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana se mofa de decir que la Biblia existe gracias a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dio la Biblia al mundo. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Para ellos, la Iglesia tiene una autoridad superior, porque hay un grupo de hombres que deciden qué va a ser enseñado, qué va a ser seguido y qué puede ser una doctrina a seguir. Pero esto no es verdad, porque la voluntad o la palabra de Dios fue revelada una vez, como dice Judas capítulo 3, versículo 3, que hay que contender por la fe una vez que ha sido dada a los santos. El Señor ya no está dando nuevas revelaciones.
Entonces, muchos hoy quieren utilizar de una autoridad que no les compete, que no la tienen. Quieren hablar de nuevas visiones, de sueños, de que Dios le dijo. Para eso, hermanos, tendríamos que ahora citar, por ejemplo, muchos renombres. Vamos a poner entonces, ahora, no a la categoría de 4 evangelios. Vamos a ponerlo de una carta apostólica. Ahora vamos a poner la carta primera de Papa Benedicto XVI, por ejemplo, donde está dando sus recomendaciones espirituales por medio del Espíritu Santo a la iglesia. No, ¿por qué nadie se atreve a hacer estas cosas, hermano? ¿Por qué nadie se atreve a añadir un nombre más al canon de las Sagradas Escrituras? Parece paradójico y a la vez contradictorio, que muchos dicen que la iglesia tiene la autoridad de revelar nuevas doctrinas o de decir cómo se va a hacer las cosas. Por ejemplo, en el año 1950 dijeron que María era inmaculada y que ascendió a los cielos. Pero no podemos leer de esto en la escritura, hermano. Pero lo tomaron como doctrina, porque para ellos la autoridad en la religión la tiene la iglesia. Pero mire qué cosa, hermano. Cuando leemos el libro de Efesios, capítulo 5, verso 23, hablando de la analogía del matrimonio, comparando el matrimonio, la iglesia y Cristo, dice la Biblia que Cristo es cabeza de la iglesia. Si Cristo es cabeza es porque es su autoridad. Cristo tiene la autoridad, hermanos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, hermanos, la iglesia debe sujetarse a la autoridad y la autoridad la tiene ¿quién? Cristo. La iglesia no tiene ninguna autoridad, hermano. La iglesia, el papel de la iglesia es sujetarse a la palabra de Dios. Porque hoy en día no tenemos nuevas revelaciones, pero sí tenemos apóstoles. Hoy tenemos apóstoles. Hoy tenemos a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos ellos, hermanos. Porque cada vez que nosotros queremos saber algo, cada vez que quiero saber algo, voy y le pregunto a Pedro, voy y le pregunto a Pablo a ver qué está enseñando con respecto a cierta cuestión, porque entiendo que la verdadera autoridad está en las Sagradas Escrituras, en estos hombres que Dios inspiró para que escribieran la santa palabra de Dios. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Cuando tú, por ejemplo, le dices a nuestros amigos católicos, le preguntas, ¿son inspirados Pedro, Pablo, Juan, Marcos? Te dicen que sí, pero vas a la iglesia mormona y te dicen que sí, aunque tienen otros libros. Pero cuando vas a la iglesia adventista, te dicen que esos hombres son inspirados, te lo aceptan como autoridad. Si en algo todos los religiosos estamos de acuerdo, es que esos 27 libros son la autoridad. Ahora, que ellos quieran establecer otra autoridad paralela o quizás superior a la de la Biblia, son otras cosas diferentes. ¿Por qué? Porque empiezan a juntarse para hacer confesiones, hacer credos, y esto va muy divorciado con lo que es la santa palabra de Dios. Hoy no tenemos nuevas revelaciones, hermanos. Hoy ya Dios no está escribiendo primera ni segunda de fulano de tal. Sencillamente porque entendemos que así como hay una medida métrica que 1 metro equivale a 100 centímetros, entendemos que estos libros son palabra de Dios. Todo el mundo está de acuerdo en que esos libros son palabra de Dios. Los apóstoles escribieron su enseñanza, hermano, en la Biblia, como hemos visto aquí, el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro da algunas recomendaciones. El apóstol Pedro da algunas recomendaciones, hermano.
Muy importante, muy importante. Recomendaciones que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Y dice claramente, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por el cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de que, hermano, ¿después de qué? Después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de qué cosas. Tener memoria de qué, hermano. Eso está claro. Solamente las escrituras de estos hombres que fueron inspirados por Dios es la balanza para nosotros poder saber cuando una cosa es practicada para nosotros y cuando no es así. Pablo dijo que él había escrito para que la iglesia pudiera entender cuál sea el conocimiento y el misterio de Cristo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de quién, de Cristo. Hermanos, estos hombres, Cristo le dio la autoridad y les dio el Espíritu Santo para que ellos fueran guiados a no parte de la verdad, a toda la verdad. Y si no fueron guiados a toda la verdad, entonces Cristo mintió, porque supuestamente hoy tenemos nuevas revelaciones. Y esas nuevas revelaciones es el resultado de las religiones. Por ejemplo, José Smith dice que en el año 1830 se le apareció en un monte, en el monte, realmente fue en el monte Cumora. Allí se le apareció dos ángeles, pero antes de tener este encuentro con los dos ángeles, se le apareció el Padre y Cristo mismo. Pero ¿cómo puedo yo saber que este hombre está hablando verdad? No todos aceptamos su autoridad de que sí, fidedignamente, eso es así. Porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Pero vemos más adelante que Elena G. de White supuestamente se le reveló unas visiones donde ella vio que se guardaba el sábado en el cielo. Y eso debía ser practicado aquí en la tierra. Pero qué curioso que se da 1800 años después y que no se practicara en el primer siglo. Es lo que decimos, hermanos, que tenemos un metro y hay quienes discutirán que un metro son 80 centímetros o 105, pero la regla estándar, la medida, son 100 centímetros. Todo el mundo acepta esto como autoridad. Por consiguiente, lo que estos hombres inspirados escribieron debe considerarse mandamientos de Dios. Obviamente, hermano, los hombres inspirados por Dios presentaron la voluntad de Cristo en el Nuevo Testamento. La Biblia, estos 27 libros, contienen toda la verdad que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios.
de la manera siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, toda, no parte, no parte, toda la escritura. Es que inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Es decir, que la mente no fue el hombre, no fue el humano. Como estos credos que tienen estos hombres, que el origen de esos credos es la mente humana. Sus doctrinas es producto de la mente humana. Que María es madre de Dios. Que María es inmaculada, que ascendió a los cielos en cuerpo y alma, como Cristo. Todo esto, hermano, es de origen humano, no divino. Pero la escritura sí fue inspirada por Dios, salió de la mente de Dios y es útil para enseñarnos a nosotros la santa voluntad, para nosotros corregirnos y corregir a otros, para instruirnos la justicia que son los mandamientos de Dios a fin, es decir, el medio por el cual la escritura instruyen al hombre, esa escritura que fueron inspiradas por Dios, el fin, el último fin, el medio que busca es que el hombre de Dios sea que imperfecto, incompleto, para que con revelaciones miles de años después se completara. No, para que sea que perfecto, lleno, completo y esté preparado para hacer todo tipo de obra. Todo tipo de obra, hermano. Entonces la escritura nos hace perfecto. No necesitamos otros libros aparte de la Biblia. No necesitamos para nosotros comprender la escritura el libro ¿Qué dice la Biblia de los testigos de Jehová? Si uno te visita y va a tu casa y se sienta contigo, te van a enseñar la Biblia, pero acompañado de su libro. Hermano, no necesitamos un libro adicional a la Biblia para interpretar lo que dice la Biblia. No necesitamos un concilio en Roma que se reúna cada cierto tiempo para decir lo que tú y yo debemos hacer. No necesitamos un presidente que esté allí en Brooklyn o en otro lado para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios. Porque leímos en Primera de Pedro que no es de interpretación privada. Entonces muchos te dicen, no, la Iglesia Católica te dio la Biblia porque los sacerdotes se reunieron en el concilio de Nicea y establecieron las doctrinas fundamentales para seguir. Esto es falso, completamente. Así como ellos pueden interpretar la escritura de la misma manera, yo lo puedo hacer. Porque qué paradójico. Necesitamos un cuerpo especial, superior, para nosotros poder entender una Biblia que tenemos alcance, que podemos saberla y leerla. ¿Qué problema, hermano? ¿Qué dilema este? Hermanos, está claro que la Biblia nos instruye para hacernos perfectos, enteramente preparados en todo el sentido de la palabra. La Biblia es una autoridad fácil de comprender, no difícil. El propósito verdadero de las escrituras prueba que pueden ser entendidas por todos, no por un cuerpo especial. Las escrituras fueron escritas para ser totalmente leídas, leídas, hermanos. Leídas y obedecidas por cuánta gente, por todos, porque esto dijo Cristo, ir por todo el mundo, ir a todas las naciones. Fueron escritas para iluminarnos, no para confundirnos. Y Juan, por ejemplo, escribió para que los lectores creyeran en San Juan capítulo 20 y que creyendo tengan vida en el nombre del Hijo de Dios. Ahora bien, ya que nosotros entendemos que la Biblia es nuestra autoridad y así la reconocemos, no la iglesia, saquemos esa idea de nuestra mente que la iglesia es la que puede interpretar la Biblia, porque la iglesia es el grupo de gente, hermano. Somos nosotros. Y la Biblia te presenta a ti la iglesia en dos sentidos, en un sentido universal y en un sentido local. En el sentido universal no tiene organización la iglesia. La iglesia no tiene organización.
Es decir, que a nivel universal, la iglesia no está compuesta de muchas iglesias, no, sino de individuos. Y en este sentido, el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 5, verso 23, que dice que Cristo es cabeza de la iglesia, hablando en sentido universal. Ahora bien, en la Biblia se presenta en sentido universal como en sentido local. ¿Por qué? Porque solamente en sentido local puede adorar, puede funcionar y puede hacer todo. Imagínense, hermano, que nosotros nos reuniéramos como la Iglesia Universal. ¿Qué problema, qué dilema sería para tomar la cena del Señor? Todos los cristianos el domingo a nivel mundial. ¿Qué problema sería para las alabanzas? ¿Qué problema sería para instituir un cuerpo? Porque la Biblia no dice nada, dice cero, hermano, más allá de lo que es la iglesia local. La iglesia no tiene organización a nivel mundial porque está compuesta de qué? De gente, de gente que son añadidas al cuerpo de Cristo. Solamente a nivel local adora y funciona. ¿Por qué? Porque se hace imposible adorar y funcionar a nivel mundial. Pero estos hombres se han juntado y han creado sus denominaciones para ellos mismos tenerlo bajo su manto y su mano, y tienen un presidente, y ese presidente es quien le baja la línea a todo lo demás y lo que van a hacer. Pero esto no es correcto, hermano. Esto no aprendemos así en la Biblia. No hay ninguna enseñanza en la Biblia sobre este punto. Claro que no. Por eso, en cierta medida, mucha gente malentiende la Biblia por su actitud incorrecta, porque no aman la verdad, esa verdad que fue revelada. Otros tuercen muchos pasajes, sacando ideas que no están o que contradicen la Biblia. Y muchos malinterpretan la Biblia porque no reconocen la debida distinción entre los dos pactos, por ejemplo. Entonces, este es uno de los dilemas más peligrosos que nosotros podemos decir. Sencillamente, eso es lo que podemos aprender en la santa voluntad. Entonces, hermanos, si la Biblia no te habla de un cuerpo gobernante que tiene una interpretación privada para luego darla al pueblo, sino que tú puedes leerla, ¿qué dice la Biblia acerca de otras autoridades? Entonces, esto es el resultado de un mal entendimiento. Muchos hablan totalmente de lo que decíamos al principio, de la conciencia y de los sentimientos, pero es que yo pienso que debería ser así, es que yo creo, pero que no es lo que tú pienses o lo que tú creas, es lo que diga la palabra de Dios, y a ello debes de sujetarte, pero muchos quieren apelar a la tradición de la iglesia. Pero esto, hermano, es contrario a la santa voluntad de Dios, a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, la tradición eclesiástica no es ninguna autoridad para nosotros seguir. Por eso muchos líderes religiosos niegan esta verdad y presentan sus razones. Claro que sí. Puesto que el Nuevo Testamento no incluye mucho de lo que ellos quieren practicar. Se halla totalmente en la necesidad de fabricar otras autoridades que dé de igual importancia para que sus innovaciones tengan algo de apoyo religioso. Te citan un texto bíblico. Por eso muchos hablan de la llamada tradición apostólica y la enseñanza de la iglesia. A mí me parece algo curioso que siempre en muchos debates sale a relucir a los padres de la iglesia.
¿Cómo así los padres de la iglesia? Para mí personalmente no me gusta este término. No me gusta. Los padres de la iglesia. Suena a algo como creado realmente. Entonces, quiero dirigirme en esta noche a la gente que cree en la Biblia, que es la santa palabra de Dios, que cree que es un libro inspirado y que su mensaje fue dado por el Espíritu Santo. Porque así creo yo también, hermano. Y muchos creen así. Jesús, cuando se encontró con sus apóstoles, dijimos en San Juan 14:26, dijo claramente, más el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el verso 13 dice claramente del capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa de dirección sobrenatural del Espíritu Santo, hermano, fue cumplida en Hechos capítulo 2. Y dice claramente, y como nada que fuese útil es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no es rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice Pablo en Hechos capítulo 20, verso 20 y el verso 27. Por eso Jesús había prometido a sus apóstoles toda la verdad. Y Pablo dice que la había declarado. Entonces, evidentemente, todo el consejo de Dios ya había sido anunciado. No hay cosa nueva que revelar, hermano. Las supuestas revelaciones nuevas y los dogmas nuevos de las iglesias modernas no son el consejo de Dios. Verso 3. Judas, verso 3. Judas allí está afirmando que la fe, que es el evangelio de Cristo, ya ha sido dado una vez por todas. Y ellos tenían esa fe y hoy nosotros la tenemos. Que hay que contender una vez por la fe que ha sido dada a los santos. Entonces nosotros podemos entender las escrituras, amados hermanos. Por eso Pablo escribió esta misma cosa a los efesios, lo cual ellos mismos podían entender y leer por carta. Entonces, como Juan dice, como ya dijimos, que el Nuevo Testamento afirma que sus escrituras quedan escritas para producir fe en Jesús. Entonces, la palabra de Dios es capaz de penetrar y prepararnos para toda buena obra. No hay más creencia ni práctica que pueda revelarnos las tradiciones de los hombres. No la hay, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mi vida a Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hay una advertencia. Esos libros que están ahí, no debemos pensar más de lo que está escrito. Pero hay gente, como ya dijimos, que va más allá y se crea cuerpo gobernante y todas estas cosas. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 14:39, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Las escrituras representan los mandamientos de Dios, hermanos. Todos tenemos que admitir que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cabeza de la iglesia y que tiene toda autoridad. Por eso Cristo dijo en San Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso nosotros vemos que hoy en día ha surgido muchas prácticas y creencias que son desconocidas en el Nuevo Testamento.
pero como resultado de aceptar la autoridad de los hombres. Por ejemplo, los concilios, como dijimos, eclesiásticos, la infabilidad del Papa, las tradiciones orales o escritas, los cánones de leyes establecidas en los concilios, los credos, confesiones de fe. Nunca vamos a hacer una mente, una cosa en el Señor si seguimos sometidos a todo lo que el hombre quiera decir. Quiero concluir, hermano, en esta noche con un texto en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, viene y anuncia otro evangelio diferente del que ustedes han recibido, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora vuelvo y lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que ustedes recibieron, sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, el mensaje en esta noche es que la única autoridad la tiene Cristo en la religión. Cristo es la cabeza, no un concilio. Por ejemplo, muchos dicen, pero mi iglesia pertenece a tal concilio. Es que no hay organización más allá de la iglesia. Eso existe en la mente de los hombres, no en la mente de Dios. Y Dios, que es más sabio que tú y que yo, y que todos los religiosos, así lo instituyó. No hay autoridad más grande que la que hay en la iglesia local. Cuando hablamos de iglesia local, estamos hablando de un conjunto de creyentes que son cristianos que adoran en una comunidad. En ese lugar allí, ellos adoran conforme a la voluntad de Dios. No hay organización más grande que la que Dios ha establecido para ellos. Hay un silencio en las escrituras. Más allá de eso, nadie puede ir ahí, a ese lugar, a decir lo que tienen que hacer, porque esto estaría violando la autoridad de Cristo. Pero también esa iglesia que está allí no puede salir a decirle a otra lo que tiene que hacer. Dios fue muy sabio cuando instituyó la autonomía de la iglesia local. Cuando decimos autonomía, queremos decir que se gobierna sola y que la única autoridad y regla de fe es la palabra de Dios, la Biblia. Eso pasó en el siglo primero y dio como resultado lo que hay allá en Roma con un papa, o lo que hay allí en Brooklyn con una organización, con un presidente. Pero tú tienes que entender que hay una organización en la Biblia que se presenta de forma sencilla, donde hay pastores, diáconos y maestros en la iglesia local. Estos hombres se han inventado otra cosa, como papa, arzobispo, cardenal, pastor principal del concilio, quien dirige las demás iglesias. Pero esto es falso, hermano. No podemos leer en la Biblia sobre estos asuntos. Y ninguno tiene ni puede tener la autoridad de ejercer dominio sobre dos iglesias, por ejemplo, porque esas iglesias han de gobernarse solas, porque ellas tienen como única autoridad final a Cristo. Como dije al principio, a nivel mundial, todos los creyentes conformamos la Iglesia Universal de Cristo, los creyentes. Ahí no hay cargo, a nivel mundial no hay cargo. A nivel mundial no hay un pastor principal que dirige todo lo del mundo. No, nuestro pastor principal es Cristo y nuestra sede se encuentra en el cielo con Cristo porque Él es la cabeza y quien dirige todo a través de su palabra. Entonces se presentan dos organizaciones. Dios, a través de Cristo,
Cristo da su palabra y la palabra es quien gobierna todas las iglesias locales existentes. Pero el hombre ha hecho algo distinto. Dios, Cristo, da la palabra y ellos tienen un presidente y ese presidente es quien dirige toda su organización. Entonces, aquí tenemos también Dios con su palabra, pero también tenemos a un concilio de arzobispos que son los que determinan qué es lo que la iglesia va a creer y qué van a practicar. Pero si ese es el caso, ¿para qué necesitamos la Biblia? La Biblia es un libro viejo de hace 2000 años. Vamos a dejar que ese concilio nos diga qué vamos a hacer ahora, qué vamos a practicar y cómo lo vamos a hacer. Sencillamente, hermanos, la autoridad en la religión la tiene Cristo y Cristo decidió plasmarla en los 27 libros del Nuevo Testamento y es la única autoridad de fe que nosotros utilizamos para medir lo que creemos, lo que confesamos y cómo adoramos. Hermano, muchas gracias por la atención. Que Dios nos bendiga ricamente.